Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Si están ya en este video, espero que hayan tenido ya el tiempo devocional con el orden de culto que les envié con tiempo y de antemano haber leído el pasaje en el que vamos a meditar en esta hora, que es el de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 19 al 28. Si no has leído el pasaje, te invito a que pauses el video y puedas leer, ya sea individualmente o con tu familia, detenidamente, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 19 al 28. Si ya lo has leído, oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque nos concedes una vez más reflexionar en tu palabra. Rogamos, Señor, que seas en cada hogar, en cada familia y con cada uno de mis hermanos que en estos momentos habrán de reflexionar en tu palabra. Guía, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues hemos estado reflexionando en el Salmo número 8 como el pasaje base en estos domingos de preparación para la Navidad. Como te has dado cuenta, hemos ido prácticamente frase por frase del Salmo 8, dándonos cuenta que este nos revela el anuncio del nacimiento de Cristo Jesús, en el sentido en el que, así como el salmista se pregunta cómo es posible que Dios, siendo tan grande y maravilloso, visitara al hombre que es tan pequeño, precisamente la Navidad es esa historia. Es el Dios eterno, el Dios por quien todo fue hecho y todo fue creado y todo subsiste, hecho carne, visitando al hombre en su bajeza para darle salvación. Y si bien hemos ido frase por frase, pues ya nos encontramos ahora en esta frase muy interesante que nos dice el Salmo capítulo 8, versículos 6 al 8, que seguramente ya conoces, después de enunciar el salmista que Dios ha hecho al hombre poco menor que los ángeles y le ha coronado de gloria y de honra. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. En el último mensaje del jueves pasado meditábamos cómo esta es una referencia a Cristo y realmente el apóstol Pablo es el que hace un puente en Efesios y en el Salmo 8 para recordarnos que Cristo es el verdadero y mejor y segundo Adán, quien realmente ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Salmo 8, versículos 6 al 8, son una referencia al diseño y posición que en primer lugar Dios otorgó a Adán en Génesis. Adán, cuando fue creado por Dios, debía señorear sobre la creación y sojuzgarla. Sin embargo, como vimos en ese mensaje pasado del jueves, Adán, a causa de su pecado, vio velado su diseño y su posición sobre la creación y después de Adán toda su descendencia con él. Sin embargo, aunque de alguna forma la humanidad como conjunto ha dominado algunos aspectos de la creación, ciertamente seguimos a merced del pecado y de una de sus más terribles consecuencias, la muerte. El pecado tuvo varias consecuencias. Hubo una ruptura entre el hombre y Dios, una ruptura entre el hombre y la mujer después de ese pleito original, pero una de las consecuencias del pecado que todavía están por verse restauradas plenamente en nosotros es la de la muerte, porque aunque el Evangelio ha sanado nuestra relación con Dios y nos ayuda a sanar nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestro cónyuge y con todo aquel que el Señor pone a nuestro alrededor, todavía sufrimos esta consecuencia del pecado que es la muerte. Ha sido entonces que se manifestara un segundo Adán, como las Escrituras le llaman en Romanos, en Hebreos y también en este pasaje de 1 Corintios, también en Efesios, como meditamos antes. Un segundo Adán que fuera un nuevo representante de la humanidad, que derrotara al pecado
y a la muerte. Salmo 8, versículos 6 al 8, referencian a aquel segundo Adán que verdaderamente sometería todo bajo sus pies, pero no solamente a la creación visible, como leemos en el Salmo, has puesto todo bajo sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. El primer Adán tenía como tarea someter, sujetar, sojuzgar y estar por encima de esa creación visible. Aunque como humanidad hemos parchado lo que Adán perdió, no hemos podido parchar el problema de la muerte. Salmo 8:6 referencia a aquel que sometería todo bajo sus pies, pero incluso a la muerte. Acerca de derrotar a la muerte y ponerla bajo sus pies, el apóstol Pablo habla el tema en 1 Corintios capítulo 15, en un contexto de defensa de la resurrección, puesto que había algunos que la negaban, la resurrección de los muertos, en un contexto de esperanza acerca de lo que Dios habría de hacer en Cristo Jesús. Pablo nos da en esta mañana 4 motivos al menos para celebrar que Cristo nos visitase y venciese a la muerte, que es el tema de esta mañana. Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies. Hermanos, el Señor nos visitó y ha venido a ser coronado de honra y de gloria, hecho poco menor que los ángeles, y Dios ha puesto todo bajo sus pies. La creación, pero también incluso a la muerte. Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies. Y en primer lugar quiero darte este motivo. Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies, por lo tanto, hay esperanza. 1 Corintios capítulo 15, versículos 19 y 20 nos dicen esto. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo aborda el tema con ironía y les dice a los corintios que si realmente Cristo no resucitó de entre los muertos, y esto entendemos que es la conclusión de su venida, de su nacimiento en Belén, de su encarnación que celebramos en la Navidad, de su sacrificio en la cruz, de su descenso a la tumba, y concluimos la historia de Jesús con su resurrección. Pablo dice, si Cristo no resucitó, si en esta vida solamente en Cristo tenemos esperanza y Él no resucitó, no tenemos sino que dar lástima a todos los hombres. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero entonces, en medio de un panorama oscuro, Pablo nos recuerda que sí tenemos esperanza, puesto que dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esto no es poca cosa, hermanos, en medio de la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo, en la que la muerte se ha multiplicado a nuestro alrededor y quizá muchos de nuestros seres queridos se han adelantado al fin al que vamos todos, pero el cual nunca queremos que llegase. En medio de tanta muerte, hace unos días se cruzó en Estados Unidos la marca de 300,000 muertos confirmados por COVID-19, y en México, aunque vamos un poco atrás de esa cifra, la cifra no deja de ser preocupante, puesto que sigue en ascenso. En medio de tanta muerte, en medio de una Navidad que será tan diferente, puesto que quizá ya no estén algunas personas que amamos, en medio de un tiempo tan oscuro, porque la muerte está a la orden del día, el apóstol Pablo nos recuerda que porque Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies, habiendo resucitado de entre los muertos, para los creyentes en Cristo hay esperanza. No te olvides de esto. No enfrentamos la pandemia con temor, no enfrentamos la pandemia con susto, no enfrentamos la pandemia
con temeridad, pero sí enfrentamos la pandemia con la esperanza de que sí, esto termine, pero mucho más de que aunque la enfermedad llegue a nuestros cuerpos y pasemos de este mundo, aunque la enfermedad llegue a los cuerpos de quienes amamos y pasen de este mundo, porque Cristo se hizo hombre, celebramos en la Navidad, y como hombre cumplió el plan perfecto de Dios, yendo a la cruz, yendo a la tumba, mas levantándose de entre los muertos. Para nosotros, por lo tanto, hay esperanza. Que Cristo nos visitase y pusiese la muerte bajo sus pies es el motivo de nuestra esperanza. Así que Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies. Por lo tanto, ten esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús de que el enemigo, muerte, está bajo los pies, derrotado bajo los pies del Señor. Un segundo motivo que el apóstol Pablo nos da es este. Él nos visitó y puso la muerte bajo sus pies. Por lo tanto, hay otra oportunidad de vida. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, versículos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Señor nos visitó y puso la muerte bajo sus pies, por lo tanto, hay otra oportunidad de vida. Permítame explicarme. ¿Alguna vez has dicho o has oído a alguien decir, es que Adán la regó, se equivocó, o es que Eva se dejó convencer, como una queja del por qué las cosas están tan mal? ¿Has alguna vez anhelado haber estado ahí para evitar la caída? ¿O haber deseado ser ellos para ser mejores que ellos? ¿Has tratado alguna vez de imaginar un mundo donde Adán y Eva no se dejaron convencer por la serpiente, solo para terminar frustrado por la realidad de la caída y sus consecuencias en nuestra vida? ¿Habrías querido que se les diera otra oportunidad después de comer del fruto prohibido? Pensar en esto es inútil, no solo por la realidad del pasado, sino porque efectivamente hay otra oportunidad. ¿No hemos oído hablar de Cristo? La Biblia nos dice claramente que hubo un primer Adán. Ese primer Adán se equivocó, pecó, cayó en la tentación y con él representó a la humanidad, la mujer Eva y a todos sus descendientes. Nosotros podemos hacer un ejercicio de imaginación y especulación pensando que Dios no los juzgara, que Dios borrara inmediatamente el pecado, que no les expulsara del huerto, que ellos no se hubieran equivocado, que hubieran derrotado en ese momento a la serpiente, estando por encima de todas las cosas creadas. Pero déjame decirte algo, pensar o imaginar en una hipotética segunda oportunidad es inútil porque hay una segunda oportunidad de verdad. La Biblia nos dice que Cristo es el segundo Adán, es comparable con Adán. Estos versículos en 1 Corintios 15 nos dicen que de la misma forma en que por un hombre entró la muerte, ahora por otro hombre, Cristo Jesús, el Dios eterno que se hizo hombre y nos visitó, ha venido a la humanidad la resurrección de entre los muertos. Porque en Adán, dice el versículo 22, todos mueren, pero en Cristo, el segundo y mejor Adán, todos serán vivificados. Si pensamos que perdimos nuestra oportunidad al caer de la gracia de Dios en el huerto del Edén y haciéndonos merecedores del juicio, y hemos pasado la vida pidiéndole al Señor una segunda oportunidad para enmendar los pecados que como consecuencia de aquella caída nosotros mismos también hemos cometido, déjame darte estas buenas noticias. Sí hay otra oportunidad.
y ni siquiera depende de ti. Esto ya está completado, esto ya está hecho. Cristo es nuestro nuevo mejor representante y ya no heredamos de nuestros primeros padres la condenación, ahora heredamos de Cristo la justificación para vida. Ya no heredamos de nuestros primeros padres la condenación de la muerte, ahora heredamos de Cristo, nuestro Señor, la esperanza de la vida. Es una noticia universal. En el día postrero, en el juicio final, todos serán vivificados para encarar de frente al Señor y así pasarán una eternidad en el lugar en el cual Dios ha designado para ellos. Los que han creído gozarán de gozo, paz y eternidad de comunión con el Señor en el cielo. Los que no han creído y se han sumido más y más en sus delitos y pecados, a pesar de la segunda oportunidad, vivirán eternamente una condenación. Esto nos puede dar temor, pero algo que ya no nos da temor es aquella consecuencia del primer Adán, la muerte, puesto que el Señor nos visitó, Jesús, Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies. Por lo tanto, hay otra oportunidad de vida. No la desaproveches. Me gusta mucho la película de Iron Man, la primera, hace más de 10 años que salió, porque da una ilustración muy interesante. Después de que el personaje principal, Tony Stark, sale de aquella cueva donde estaba secuestrado, con ayuda de su amigo en el lecho de muerte le dice: has tenido otra vida, no la desperdicies. Y aunque esa es una historia, un cómic realmente totalmente ficticio, tiene una enseñanza muy profunda para nosotros en el día de hoy cuando lo trasladamos a la vida real y a lo que verdaderamente Cristo, por su muerte, tras su encarnación, ha hecho por nosotros, darnos otra oportunidad de vida. No la desperdicies. Él nos visitó y puso la muerte bajo sus pies. Por lo tanto, hay otra oportunidad de vida. En tercer lugar, hermanos, Él nos visitó y puso la muerte bajo sus pies. Por lo tanto, hay un nuevo Rey y Señor. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 24 al 26, acerca de Cristo, que en la resurrección entre los muertos hay un orden. Versículo 23 dice que todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, después las primicias, los que son de Cristo en su venida. Hay un orden. Y después de esto, aquí está lo interesante, versículos 24 al 26. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pablo nos dice en este pasaje que Cristo está sometiendo todas las cosas bajo sus pies, que es el vínculo directo que encontramos con el Salmo 8, versículo 6. Cristo está sujetando todas las cosas bajo sus pies. Algo parecido meditamos antes cuando estudiamos la carta a los Hebreos en el capítulo 2, los versículos del 14 al 15, o mejor dicho, desde antes, desde el versículo 8, citando también al Salmo 8, Hebreos 2, 8 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso dice Hebreos 2.8. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 15. Cristo está sujetando todas las cosas bajo sus pies. Pero dice Hebreos 2.9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y más adelante, Hebreos 2, 14 y 15 dice:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, estos dos pasajes nos dicen que hay un reino y ese reino tiene un gobernante. En el estado natural del hombre, el estado de muerte y de pecado, el reino es el reino de muerte y su gobernante es el diablo. Y el diablo gobierna sujetando a todos a través del temor a la muerte. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchas veces, hermanos, es por esto, porque tememos a la muerte. Por eso queremos vivir desenfrenadamente antes de morir. Por eso queremos malgastar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo sacándole vuelta a la muerte. El temor a la muerte nos domina muchas veces y quizá algunos dirán, no, yo no tengo miedo a morirme, pero siguen evitando esa muerte también, y de alguna forma la idea de morir domina nuestras acciones, y a través de nuestras acciones nosotros servimos a este señor de la muerte que es el diablo. Pero en medio de este terrible panorama, el Señor nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies. A través de su resurrección, Cristo quitó el poder a la muerte y a través de ello quitó el poder al diablo y destronó al diablo. El príncipe de este mundo está viendo su reino cada vez más disminuido, puesto que Cristo Jesús está poniendo todas las cosas bajo sus pies. Y aunque ese enemigo ya está derrotado, poco a poco, dice 1 Corintios 15, el Señor Jesús está suprimiendo todo dominio, versículo 24, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido, es la muerte. Estos enemigos de nuestra alma, estos enemigos del pueblo de Dios, están siendo constantemente derrotados. Y aunque muchas veces nos gusta pensar que somos los amos y señores de nuestra vida, tenemos que ser confrontados con esta realidad. O servimos a un reino o servimos al otro. Con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestros pecados o con nuestra santificación, demostramos si somos ciudadanos del reino de la muerte, sujetos al temor de la muerte, sujetos al diablo, o gozamos de un nuevo gobernante que está poniendo todas las cosas bajo sus pies. Este nuevo gobernante que es Jesús, este nuevo Rey y Señor, no nos mantiene cautivos por el temor a la muerte, puesto que Él ha derrotado a la muerte. Este Señor y Rey es digno, puesto que nos ha liberado de la cautividad del antiguo gobernante y príncipe de este mundo. Y hoy nos llama a que le sirvamos con gozo, puesto que su yugo es fácil y ligera su carga. Y eso celebramos, hermanos, que Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies. Por lo tanto, hay un nuevo Rey y Señor al cual nosotros servimos, y no servimos con temor a la muerte ni a las circunstancias, puesto que también el apóstol Pablo dice en Romanos 8, que tenemos esto por cierto, que ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni peligros o espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este nuevo Rey, este nuevo gobernante, vale la pena que nosotros nos sujetemos a Él, que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le amemos, que nosotros nos dobleguemos delante de Él, puesto que Él es digno de todo. ¿Por qué? Porque Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies. Por lo tanto,
ahora Él es el nuevo Rey y Señor. Y en cuarto y último lugar, hermanos, Él nos visitó y puso la muerte bajo sus pies. Por lo tanto, hay comunión con Dios. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15, versículos 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Cristo. Pero dice el apóstol Pablo, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Parece trabalenguas, pero Pablo nos dice que todo está sujeto bajo sus pies. Que Dios sujetó todas las cosas bajo los pies del Señor. Es una cita directa del Salmo 8. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero si bien todas las cosas están bajo los pies del Señor Jesús, hay algo que no está sujeto a Él. El que ha sujetado todo bajo sus pies, exceptúa, es decir, Dios Padre. Y ahí es donde Pablo dice, versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Padre ha sujetado todo bajo los pies de Cristo. Y Pablo anuncia que cuando Cristo haya sujetado todas las cosas, el Hijo también se sujetará al Padre, para que el Padre, para que Dios sea todo en todos. Y esto es algo muy importante, hermanos. Me explico. La muerte nos mantenía separados de Dios, mas en Cristo vinimos a unión con el Padre. Y no solamente hay cercanía, no solamente hay amistad, no solamente hay cordialidad entre Dios y nosotros, hay una verdadera e íntima unión. De modo que Pablo dice que tarde o temprano Dios será todo en todos. Dios incluirá, abarcará, abrazará su pueblo, se hará todo con ellos y nosotros seremos todo con el Señor. Participaremos del diseño para el cual hemos sido creados. Seremos satisfechos haciendo aquello para lo que Dios nos creó que hiciéramos. Seremos plenos con el Señor. Hay varias figuras de esto en las Escrituras. El hecho de que se describa a Dios, a Cristo al final de los tiempos como un novio ataviado, vestido para el día de su boda, y a su iglesia como una novia que se va a presentar delante de Él y vendrán a unión, tiene que ver con esto, con que tenemos una unión con Cristo, pero al final de los tiempos esta unión se completará perfectamente y el Señor será todo en todos y seremos uno con el Señor. La muerte nos mantenía separados, pero ahora en Cristo hay una verdadera e íntima unión, de modo que Pablo dice que Dios será todo en todos. Pero hay una clave. La clave para esta unión con Dios es la sujeción. Cristo está sujetando todas las cosas bajo sus pies. Y una vez que todas las cosas estén sujetas a los pies de Cristo, Cristo mismo se sujetará al Padre para llegar a esta plenitud de comunión, de unión con el Señor, de llegar a ser todo en todos con el Señor. Es necesaria la sujeción. ¿Estás sujetándote a Cristo? Si no te sujetas a Cristo, no hay comunión con Dios. No puede haber comunión con el Señor si no estamos sujetos a Él. Y Cristo no podría volver a esa intimidad del Dios Trino si no hubiera sujeción al Dios y Padre. Esta sujeción es clave para la vida cristiana. La vida cristiana es constantemente negarnos a nosotros mismos y sujetarnos al Señor. Pero hay buenas noticias. En Cristo Jesús es posible esta sujeción. Y no es una sujeción que pese, es una sujeción que se disfruta en el Señor. Hermanos, hay verdaderos buenos motivos
para que nosotros nos gocemos y que Cristo haya derrotado a la muerte. Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies, por lo tanto hay esperanza. Él nos visitó y puso la muerte bajo sus pies, por lo tanto hay otra oportunidad de vida. Él nos visitó y puso a la muerte bajo sus pies, por lo tanto tenemos un nuevo Rey y Señor, y Él nos visitó y puso la muerte bajo sus pies, por lo tanto hay comunión con Dios. Celebremos, hermanos, que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si no fuera así, seríamos los más dignos de lástima, dice Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, está sujetando todo bajo sus pies. Ha sujetado a la muerte bajo sus pies. Está por derrotarla en el postrer tiempo, al postrer enemigo. Y habiendo sujetado todo, tomará a su pueblo y nos llevará a sujeción con el Señor. Y Dios será todo en todos. Y así el Señor se glorificará en su plan. Celebra, hermano, porque este plan comenzó allá en Belén, en el pesebre, cuando Él nos visitó y desarrolló todo esto. Quiera Dios, hermanos, que disfrutemos con gozo, tengamos esperanza, no temamos a la muerte, tengamos por cierto que estamos viendo al Señor sujetar todas las cosas bajo sus pies, sujetándonos nosotros mismos al señorío de Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y así terminaremos con este mensaje. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo de reflexión en tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos en sus hogares, que al haber reflexionado en tu palabra y haber participado de este culto familiar, Señor, podamos ser enriquecidos, podamos ser, Señor, bendecidos con las riquezas de tu gracia, Señor. Que habiendo celebrado a Cristo resucitado entre los muertos, Señor, celebremos con más gozo también su encarnación, puesto que así, haciéndose menor que los ángeles, ha sido coronado de gloria y de honra y sujeta todas las cosas bajo sus pies. Te agradecemos por todo en Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga.